¿Qué tal? ¿Cómo están? Un episodio más de 30 minutos con, y en este caso estoy con mi amigo Luis Felipe Morales. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias Buenas por la noches. invitación. Al fin coincidimos con nuestras agendas, Felipe. Sí, al fin. Qué bueno, y yo tengo mucho interés en esta charla, en un tema en el que tú eres experto. Ya vámonos directo a mi duda y de ahí hacia donde nos lleve la conversación. Correcto. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual y qué tanto anuncia que trabaja con evidencias científicas? Por favor, cuéntanos a qué se refiere con la cientificidad en este tipo de terapias. Correcto. Bueno, la terapia cognitivo-conductual, así en breve, es un sistema terapéutico que fue desarrollado inicialmente por Aaron Beck en la década de los 60. Él estaba investigando tratamientos para la depresión y basa su principal premisa en que son nuestras interpretaciones las que generan nuestros malestares emocionales y que también generan conductas pues disfuncionales, ¿no? En general las interpretaciones generan emociones y conductas. No importa si son emociones agradables o desagradables o conductas funcionales o disfuncionales. La premisa parte de que son nuestras interpretaciones lo que genera todo eso. Las interpretaciones las hace el cerebro, son los pensamientos. Las interpretaciones son las que hace el cerebro, son los pensamientos. Hay como varios niveles de profundidad de pensamientos que están influyendo para nuestras emociones, conductas y autoconcepto, que es lo que nosotros entendemos como autoestima, ¿no? En terapia cognitivo-conductual. La parte de la evidencia es porque, pues, esta persona, Aaron Beck, que por cierto, hace unos días, el 18 de julio, cumplió 100 años, está vivo, un maestro. ¿Sigue trabajando el Eh, doctor Beck? Sigue dando conferencias, es presidente honorario del Beck Institute. Y sí, sí Ah, hace algunas entrevistas. Principalmente pueden ver muchas entrevistas de él que le hace su hija, Judith Beck, en uh -huh, YouTube, muy interesantes. uh -huh. Y bueno, el aspecto científico está en que, pues, ante los panoramas tan, pues, terribles de los trastornos de salud mental, principalmente hablando de trastornos psiquiátricos, donde dar con un tratamiento efectivo para resolver lo más rápidamente posible el problema y que además se mantenga el beneficio para evitar recaídas, pues ha sido la historia problemática de la psiquiatría y de la salud mental en general, ¿no? Cómo hacer para que el paciente salga en primer lugar, en segundo lugar se mantenga y se eviten las recaídas en la medida de lo posible. Entonces, bueno, en esta, digamos, carrera por encontrar estas armas, estas herramientas efectivas, pues se someten a trabajos de investigación, ¿no? De ensayos clínicos, donde lo que se busca es identificar si esa intervención específica que se está aplicando a un paciente es efectivo para disminuir un síntoma y si es efectivo para evitar recaídas, por ejemplo, hablando de depresión. Y esto se mide de diferentes maneras. El síntoma propiamente dicho a través de escalas clinimétricas o a lo largo del tiempo, evaluando si el paciente ha logrado mantener su recuperación en los siguientes meses o años, ¿no? Pues bueno, las evidencias indican que este modelo de terapia pues es muy efectivo para una gran cantidad de trastornos de salud mental y que además logra mantener este beneficio a lo largo del tiempo, eh, mejor que otros sistemas terapéuticos, de acuerdo con esas evidencias. Incluso si buscan en la sección 12 de la APA, ahí viene un desglose de enfermedades y qué tipos de intervención han demostrado mayor eficacia y eficiencia para tratarlos, ¿no? Obviamente no solo viene terapia cognitivo-conductual, ¿no? La terapia cognitivo-conductual viene en varias, Uh -huh. como que su efectividad es muy, muy poderosa para mejorar estos síntomas y estos problemas. ¿Con qué rangos de edades trabajan los terapeutas conductuales, cognitivo-conductuales, Felipe? En todos los rangos, todos los rangos. El estilo de la terapia va a variar si es infantil, adolescente o Uh -huh. adultos. Ujú. Pero trabaja en todos los rangos. Por ejemplo, en terapia infantil, la terapia cognitiva ocupa más, por ejemplo, el juego para tratar de abordar problemas igualmente cognitivos en los pacientitos, pero que no tienen tanta facilidad todavía para verbalizar o poner en palabras algunas creencias personales o del ambiente. Entonces es mucho más fácil
que las expresen y que se puedan observar, por ejemplo, en técnicas de juego. Pero en adultos ya es una técnica más cognitiva, donde podemos dirigirnos con más confianza a los pensamientos del paciente. El paciente puede acceder a sus propios pensamientos de una manera más fácil, y lo pongo entre comillas porque no necesariamente nos resulta fácil identificar qué fue lo que pensamos en determinado momento, ¿no? Pero es más fácil accesar a esas palabras que un niño o que incluso que un adolescente. Eh, se han tenido que hacer adecuaciones, o se tienen que hacer adecuaciones, por ejemplo, con personas a lo mejor con un nivel de alfabetización bajo, porque entonces ya la accesibilidad de sus pensamientos, etcétera, y la lógica, pues ya es distinta. Pero en general es para todas las edades. A ver, pero esto que estás diciendo indica que los pacientes de una inteligencia normal son los que se benefician más de este abordaje porque pueden identificar sus patrones y de pensamiento. Es correcto, es correcto. Yo más bien había mencionado la alfabetización. El nivel A de ver, alfabetización ayuda. ay, No es que no pueda, porque el nivel de alfabetización, Enrique, tú sabes que no indica el nivel de inteligencia, ¿no? Pero sí ayuda que haya un mayor nivel de alfabetización, por lo menos lo elemental para poder accesar, sobre todo porque parte con lo que trabajamos en la terapia cognitiva, pues tiene que ver con tareas. Entonces va a ser mucho más fácil que el paciente haga algunos reportes, digamos, ya. escritos, o que anote cuando identifica una emoción, que si no tiene un nivel de alfabetización por lo menos básico, ¿no? A eso me refería yo. Ya, Ujú. ya. Bueno, a ver, lo que estás diciendo es que creencias disfuncionales generan emociones y conductas disfuncionales, Correcto, y creencias funcionales generan emociones y conductas funcionales. correcto. Yo me paro frente a un escenario, a un público, y son muchísimos, nunca había dado una conferencia entre tantos, vamos a imaginar un caso así, sudo, tartamudeo, se me cae la maquinita de la computadora. Ujú. Esas conductas que estás viendo tienen detrás creencias. Correcto, es correcto. A ver, pero yo no, ni cuenta me doy de las creencias. Sí, hay 3 niveles de creencias. A ver, Eh, no sé si puedo compartir una diapositiva o no aplica para sí, esto. sí, 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 ¿Sí? claro, sí, sí. Entonces, ah, ya puedes hacerlo. Correcto. Mira, aquí Ah, para esta laminita. sí, sí. Hay 3 niveles de creencias de acuerdo con este sistema de terapia. Uno son los pensamientos automáticos, son los más superficiales, son las hojitas que salen y que son más accesibles para las personas. Sí. Abajo de esas creencias abajo están las creencias centrales, ¿no? Creencias intermedias y centrales son mucho más difíciles de accesar para las personas, ¿ok? Pensamientos automáticos, como su nombre lo indica, es lo primero que viene a nuestra mente, Ujú. que requiere cierta práctica aprender a identificar qué fue lo que viene a mi mente, ¿no? De repente todo es tan rápido que no nos damos cuenta, pero pueden pasar pensamientos tan breves como, chin, la voy a regar, se van a burlar de mí, Va, se van a dar cuenta que no sé nada. sí. Ujú. No necesariamente dentro de pensamiento automático entran solo cuestiones verbales, pueden entrar imágenes, o sea, me imagino a todos riéndose de mí. Ujú. Pero entonces ese sería como el pensamiento automático, que por lo tanto está favoreciendo que aparezca una emoción de angustia. Ujú. Junto con la sudoración excesiva, el tartamudeo, etcétera. Ahora, dentro de cada patología, nosotros en terapia cognitiva hacemos una conceptualización específica. Y se dice que, por ejemplo, en fobia social hay una conceptualización que es antes, durante y después del evento. Pero enfoquémonos a durante el evento. Entonces, durante el evento, aparte de que hay este tipo de pensamientos catastróficos, se están burlando, se están riendo, ya se dieron cuenta que no sé nada, o van a pensar que no sé nada. Aparte hay ciertas conductas inhibitorias. Por ejemplo, me quedo en blanco, tartamudeo, me pongo rojo, ¿sí? Que son conductas automatizadas en el cerebro, y a partir de ahí, pues, aparecen otros pensamientos automáticos, como ahora sí se van a dar cuenta, no voy a poder.
hay mucha hipervigilancia a lo que hacen los demás también, ¿no? Pero bueno, ya me salí del tema pensamiento automático, pero es parte de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? O sea, yo estoy como súper atento a que los demás se voltearon a ver otro lado. Puede aparecer una interpretación ahí que dice, no le interesa mi tema, soy aburrido. Ujú. O se rieron de algo, se están riendo de mí, ¿no? O sea, hay como una autorreferencia también. Y a la par hay mucha observación de lo que está ocurriendo en uno mismo, como mira, ya estoy tartamudeando, ya estoy sudando, ya se están dando cuenta, se van a dar cuenta, voy a hablar más rápido para que no se den cuenta, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, los pensamientos automáticos ahí son muy rápidos, eventualmente requiere cierta práctica poder cacharlos mientras están ocurriendo, pero lo que hacemos, por ejemplo, en el consultorio es enseñarle al paciente a identificarlos a posteriori y que le vayan haciendo sentido cuando está teniendo sus presentaciones en público, ¿no? Y una vez que aprendemos a identificar esos pensamientos, una de las primeras estrategias es aprender a reestructurarlo. Ujú. ¿Qué quiere decir? Bueno, si mi pensamiento es, van a pensar que no sé nada, pues una manera de reestructurar podría ser, bueno, ¿qué evidencias tengo de que van a pensar eso, no? Y después, ¿qué evidencias tengo de que a lo mejor no van a pensar eso, ¿no? En general, por ejemplo, pues no puedo adivinar qué están pensando, sería una alternativa Ya. a este pensamiento ya reestructurado. Entonces, si se ríen, si voltean a ver otro lado, si se hablan entre ellos, mi pensamiento automático dice están hablando de mí, pero si yo lo reestructuro, cabe la posibilidad de que no sea sobre mí. Esa sería una fase muy inicial de Sí. abordar la fobia social, solo identificar los pensamientos, que el paciente sea capaz de flexibilizar sus pensamientos, porque de repente el pensamiento es muy rígido, se están burlando de mí, se van a dar cuenta, ya están riéndose o están pensando que no sé nada y nos cuesta movernos de ahí como que fuera la única opción. Entonces, bueno, aprendemos a flexibilizarlos, pero bueno, no sé si eso aclararía tu pregunta que me Sí, hacías sí, sí, ahora. claro, sí, seguro. Ujú. Esos pensamientos con los que funciona automáticamente, cuando los aprendí, el terapeuta cognitivo-conductual va a rastrear cuando aprendí que soy torpe. Es correcto. Ahora, fíjate que ahí, Enrique, con lo que dijiste, ya nos basamos hasta la creencia central. Las Ah, creencias centrales son, digamos, llamamos triada cognitiva, y las creencias centrales se dirigen hacia tres cosas: ah, hacia el self, o sea, hacia mí mismo, sí, hacia el mundo o los demás, y hacia el futuro. Entonces, la del self podría ser que diga, soy torpe, sí. soy torpe en general, ¿no? Entonces, y si soy torpe, nos vamos al pensamiento automático, se van a dar cuenta que no sé nada. Si no Ya, existiera esta creencia central, soy torpe, sí, no aparecería un pensamiento que diga, se van a dar cuenta que no soy nada. Ujú. La otra creencia central, que no es hacia el self, es hacia el mundo o los demás, puede ser los demás son muy hostiles, la ujú, gente es burlona, ujú, los demás te atacan cuando pueden. Y la creencia central del futuro es, bueno, partiendo de estos dos vistas del self y los demás, pues qué me espera para el futuro, o sea, no voy a hacer ningún buen desempeño en el futuro, ¿ok? Entonces, bueno, todos estos tres elementos se juntan al momento de la exposición, están ahí de base y son los que están dando origen a todos los síntomas cognitivos, emocionales, conductuales. Ahora, ¿de dónde vino esta creencia? Soy torpe. O sea, el paciente no se lo inventó en ese momento que está llevando a cabo su presentación, sino que hay una historia de aprendizaje atrás de esto. Mira, aquí les puse otra laminita. Aquí es una conceptualización transversal que si da tiempo lo explico, que es porque aquí es el momento que estás exponiendo, ¿no? Pero aquí se activaron creencias de soy torpe, se van a burlar, etcétera, pero no se originó aquí el problema, sino que hay una historia de aprendizaje ya. que me hizo conceptualizarme a mí mismo como torpe. Que cuando estaba en la primaria me equivoqué un día y todos se burlaron de mí, que a lo mejor mis propios padres me dijeron, tú no eres bueno para esto, mijo, o sea, dedícate a otra cosa porque nunca la vas a armar. Ujú, Y generalmente fueron eventos que se fueron más o menos repitiendo, de tal manera que después de determinada edad, las personas vamos derivando un significado de esas experiencias que dice, ah, bueno, entonces por lo tanto yo soy torpe para hablarlo. Y luego en la secundaria otra vez, y bueno, por lo tanto yo soy torpe para hablar. Entonces, bueno, ya cuando estoy en la universidad, yo ya traigo esa historia de aprendizaje que ha contribuido a que se forme esa creencia central que dice soy torpe, y cuando tengo que hacer una presentación se activa esa creencia central y pues impide
que yo tenga un buen desempeño o explica todos los síntomas que yo estoy teniendo, ¿no? Eso sería como va ligado la creencia central de qué soy, es una creencia, con la historia de aprendizaje, que lo cual nos ayuda mucho porque de repente las personas, cuando nos pasan este tipo de cosas y la creencia dice soy torpe, pues no, lo asume como una realidad, no como una creencia aprendida, no como algo que yo me aprendí a ver así, sino como algo que seguramente sí soy. A ver, entonces, cuando digo, los días nublados son feos, eso es una creencia. Eso es una creencia. Los días nublados son nublados, es una realidad, eso nada más. Exacto. Exacto. Mm, ¿Cómo yo aprendí a derivar el significado de que día nublado igual a feo? sí. Pues eso no lo aprendí yo, porque uno no nace sabiendo derivar significados, se lo tienen a uno que enseñar diferentes personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo aprendí a derivar ese significado y ya en el futuro, de tanto que esto se ha repetido, lo que me hace sentido es, pues, interpretar como que si el día está nublado es porque está feo. Ujú. Bueno, tu trabajo es cambiar las creencias, es a lo que te diriges. Pues, esencialmente sí, Mm, aunque no es lo único a ver. que podría estar siendo afectado, Mm, para las personas. mm, O sea, que la creencia y los pensamientos son determinantes para que aparezca el malestar y para que se perpetúe el malestar, pero también los problemas podrían estar en las situaciones, o podrían estar en qué hago con mis emociones o en mis conductas, ¿no? Por ejemplo, en la misma fobia social, algo que tiende a perpetuar el que yo tenga fobia social y en la siguiente oportunidad que yo vaya a exponer otra vez se active todo esto, son conductas que yo tengo, por ejemplo, conductas evitativas, ¿no? Es decir, en esta exposición que tú estás haciendo, tú dices, bueno, si hablo rápido, acabo rápido y me salvo de toda la vergüenza. Hablas rápido y te salvas. Entonces, como que la moraleja ahí es, gracias a que hablé rápido, ya no se burlaron, va. ¿no? O sea, tú y yo sabemos que no se iban a burlar, pero la creencia dice se iban a burlar si yo no hablaba rápido. Entonces, esa conducta nos genera hace que se mantenga el problema a lo largo del tiempo, porque nunca logro descomprobar que en realidad, aunque yo hable normal, no se van a burlar, ¿correcto? Sí, sí, interesante. Es decir, el tímido, con su conducta de timidez, alimenta su timidez. Exacto. Ya. Y se queda con la idea de que gracias a que evitó, ya no pasó una desgracia, Ujú. ¿no? Ahora, otro tema podría ser que no sea solo la conducta o el pensamiento, sino la situación. O sea, me junto con gente que es bully, Mm, entonces cada vez que yo voy con ellos me hacen bully. sí. Y yo lo que quiero es poder acercarme a ellos y que no me hagan bully y no sentirme bulleado ni sentirme humillado. Entonces eso no va a pasar, porque hay una situación, un contexto ahí que está determinando que yo tenga ese tipo de experiencias. Más bien ahí orientaríamos la situación, a ver, la situación que está ocurriendo te perpetúa o tiende a mantener o tiende a activar tus creencias y nos vamos otra vez tal vez a lo conductual. Ujú. Necesitaríamos, por ejemplo, retirarnos de ese entorno. Ese sería otro ejemplo donde no necesariamente el pensamiento es lo que hay que trabajar. Ujú. El entorno también. El entorno también, que hace que siga yo ahí, ¿no? Por ejemplo. Y también la emoción. A veces la emoción puede ser el problema, ¿no? Que se desregula demasiado, se desborda y nos hace actuar de diferentes maneras. Aun cuando tengamos un pensamiento más realista, puede ser que la emoción resulte desbordante y entonces en lo que nos tendríamos que enfocar son en diversas técnicas y estrategias para aprender a regular esa emoción. Cuando mencionas en el ambiente, inevitablemente pensé en pacientes, en niños que están siendo acosados o bulleados en la escuela. ¿Cabe la posibilidad de que ese niño permanezca unido a los niños bulleadores porque tiene la creencia de que merece eso? ¿O de, Porque le hace sentido. de que no hay otra salida? ¿O cómo es eso? O sea, ¿la Sí. situación me confirma mi creencia? ¿O cómo está esto, Felipe? Es correcto. Además, ahí estaríamos actuando de una manera como rendida a la creencia. O sea, por ejemplo, si mi creencia es eh, no soy digno de ser amado, de ser respetado, eh, estar ahí confirma mi creencia. Pero como yo ya traigo esa creencia, entonces no tiene mucho sentido moverme de ahí. Porque
simplemente estoy viviendo lo que yo ya sé que soy. Mm. Ujú. Cuando dices la palabra moverme, ¿quiere decir que es difícil moverse a nuevas creencias? Que aunque estas que tengo pueden ser limitantes, ya me acostumbro a ellas. Es correcto, es difícil porque además son egosintónicas, o sea, a mí me hace sentido verme como alguien no digno de ser amado, Ujú. o sea, por las experiencias que he tenido. Si Ya. tú me tratas bonito, se me va a hacer raro, Me va a ¿no? ser Porque sospechoso, raro. sospechoso, sospechoso, no es muy confiable, o sea, lo normal es que tú me O trates sea, bien. así como me Ujú. trata bien, pues, ¿qué le pasa Sí, cuando mis evidencias indican que yo debo ser tratado mal? ¿Así? exacto. Madre Ahora, mía. voy a ser un poco reduccionista en esto para ejemplificar. Vamos a suponer que un papá es el que uno de los papás te dice o te hace sentir no eres digno de ser amado y el otro, al contrario, te hace sentir que sí eres digno de ser amado y digno de tener respeto. Entonces, en este caso, tenemos dos creencias, una vamos a llamarla negativa y una positiva. Pero en la medida en que estemos expuestos a situaciones que tiendan más a activar la negativa se va a activar y va a ser match y va a decir, es que creo que tiene razón, vamos a suponer, mi mamá, de que no soy digno de ser amado, y entonces uno se queda ahí. Pero en este caso que existe, o la otra creencia de balance, porque mi papá me dio la otra creencia de balance, es muy probable que no nos cueste tanto en ver que quizá existe otra forma de verlo que también me haga sentido. O sea, creo que no, o sea, sí soy digno de ser amado, entonces a lo mejor me voy de aquí. Ujú. El problema vendría en de que cuando las dos figuras enseñaron una creencia central negativa, porque entonces no hay ahí un registro de que quizá exista la posibilidad de que a lo mejor sí soy digno de ser amado, ya que de ambas partes yo aprendí la negativa, no soy digno de respeto. Ujú. Ahora, yo digo que soy reduccionista porque no solamente son los papás los Eso que te iba a enseñan decir. creencias, ¿no? Eso te iba a decir. Estaba pensando en también ciertas experiencias de vida podrían enseñarte algo, ¿no? Porque estoy imaginando que me subo a la bicicleta, tengo un accidente y digo, con ese accidente yo soy torpe para la bicicleta. Ya, lo que pasa es que A ver. ahí más bien se activaría un pensamiento automático, Ah, es algo circunstancial. ya. ¿No? Si mi creencia central es, no, yo soy capaz de aprender cosas, entonces, Sí, ¿cómo me explico que me caí? Pues me ya, trabé, me equivoqué. A lo mejor incluso hasta no soy tan hábil para manejar bicicleta, pero eso no dice que yo sea torpe en mí mismo. ya entiendo. Si traigo la creencia central negativa, con menos de eso de caerme en la bicicleta, Sí, yo le adjudicaría que lo que me pasa es porque yo soy torpe. porque soy torpe. Ujú. Bueno, y pues ya nos saltamos las intermedias. ¿Cuáles las y si así está difícil detectar las automáticas, porque así funcionó, Ujú. las intermedias y las centrales es mayor trabajo de rastreo, me imagino. Yo trabajo de rastreo. Mira, las creencias intermedias son reglas que internalizamos con el tiempo, que pues, las podemos ver en formato de presunción, por ejemplo. El ejemplo que les pongo es, a ver, Enrique, tú cuando vas manejando tu coche y te encuentras con un semáforo en rojo, ¿qué haces? Me detengo, Porque si no te detienes, ¿qué puede pasar? puedo atropellar a alguien. Entonces, esa es la creencia central. Si veo un semáforo rojo y no me detengo, puedo atropellar a alguien. Sí. O sea, yo aprendí a derivar ese significado con esa presunción. Ahora, ¿bajo qué circunstancias tú te saltarías el semáforo en rojo de todas formas? Si vengo huyendo de alguien que me Ok, amenaza mi vida. ok. Entonces, hay una presunción ahí que dice, si me detengo cuando me vienen persiguiendo, me pueden matar. Entonces, la regla dice, no debo quedarme siempre en los semáforos en rojo. ¿Correcto? Ahora, si extrapolamos estas creencias intermedias, porque este fue un ejemplo muy circunstancial, al ejemplo de la fobia social, diría, si intento hacer una presentación, voy a fracasar. Sí. Por lo tanto, regla número que corresponda, no debo hacer presentaciones en público. Esa es una creencia intermedia. Entonces, las creencias intermedias nos ayudan a entender las conductas. ¿Por qué Enrique se paró en el rojo? Ah, pues tiene la creencia intermedia que dice que si no te paras vas a provocar un accidente. Apenas, pero ahora se pasó el rojo.
¿qué nos explica eso? Ah, pues porque Enrique también tiene la creencia intermedia que dice que si te vienen persiguiendo y no te paras, te van a alcanzar. Ujú. ¿Ok? Pues todas las conductas, incluyendo las de la fobia social, depresión, ansiedad, etcétera, tienen su raíz en estas creencias intermedias. Por ejemplo, el que hace bullying también. Si yo no fastidio a los demás, voy a parecer inferior. O sea, ahí hay una presunción. Regla, debo fastidiar a los demás. A ver, y la creencia que se me ocurrió ahí es malo ser inferior. Es malo ser inferior. Pero ¿en dónde está esa? ¿Es la central? Esa es la central. Pero esa es la central y también viene dentro de la intermedia. Está Sí, bien. ¿no? Si no maltrato a los demás, soy inferior. Y Sí, eso lo estoy viendo como algo negativo. O ya. sea, estoy ahí derivando un significado. Y como yo no quiero parecer inferior, regla, debo fastidiar a los demás. Ya. Mm. Bueno. ¿Qué ha pasado, Felipe? ¿Cómo se han ajustado los terapeutas cognitivos conductuales en esta pandemia al trabajar en línea? ¿Es una corriente terapéutica que se puede trabajar en línea? Sí, sí se presta bastante bien para trabajar en línea. Ujú. Hay algunas cosas que por cuestión del lenguaje corporal ayudan mucho el aspecto presencial, ¿no? O sea, dar la terapia de manera presencial. Sí. Algunas técnicas o algunos tipos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, trastornos de personalidad, a veces es más recomendable trabajarlos en presencial, pero en general, el 90% de las cosas sí se presta a trabajarlas en línea. Y finalmente, la formación de terapeuta cognitivo-conductual corresponde a un posgrado. ¿Cuáles son las características de un plan de estudios de estas terapias, Felipe? Sí, es un posgrado. Después de hacer psicología, pues uno, en realidad, las personas no son terapeutas. O sea, se trata de adquirir conocimientos especializados de cómo enfocarse en diferentes patologías con herramientas específicas. Digamos que lo que se estudia dentro de un temario de posgrado de terapia cognitivo-conductual, primero es aprender a conceptualizar al paciente, es decir, entender profundamente qué ha hecho a lo largo del tiempo que el paciente haya llegado hasta aquí, este problema, y qué es lo que hace que el paciente se mantenga en el problema. Entonces, le llamamos conceptualizar a entender desde los pensamientos hasta las conductas y emociones que están operando para que el paciente haya derivado en un problema de este tipo. Y se ven herramientas o estrategias de intervención, tanto cognitivas como conductuales, para los diferentes problemas que hayan y las diferentes patologías que se estén atendiendo. Herramientas conductuales como experimento conductual o exposición, herramientas cognitivas como reestructuración de creencias intermedias, creencias centrales o de pensamientos automáticos. O herramientas que tienen que ver con la regulación emocional, desde mindfulness, por ejemplo, hasta relación terapéutica o ayudar al paciente a que cubra las necesidades que no fueron cubiertas en etapas tempranas de su vida. No te oigo. Y la última pregunta. Sí. ¿Son largos los tratamientos cognitivo-conductuales? No, en general son cortos. Si nosotros nos vamos por patologías, o sea, un tratamiento para trastorno de depresión, si fuera puro, si solo trajera la depresión, en realidad ese tratamiento sería breve, unas 10, 12 sesiones para que el paciente pueda aprender todas estas habilidades, porque de lo que se trata es que el paciente pueda ponerlas en práctica él mismo en su vida cotidiana. Entonces, en general son breves, pero pues tú sabes, Enrique, que las personas rara vez llegamos con un solo problema Ujú. y tan circunscrito a la terapia. Bueno, cuando pase la pandemia, los terapeutas tú que estás trabajando en línea, ¿te vas a quedar en línea o vas a decirle a tus pacientes, ya nos vemos en el consultorio? ¿Qué vas a hacer tú, Felipe? Eh, los voy a pasar al consultorio a todos los más que se puedan, porque siento, es una cuestión más sensitiva, que hay un vínculo distinto cuando tengo al paciente enfrente y además puedo ver su lenguaje corporal, que también me da mucha información, ¿no? Y para la relación terapéutica creo que es muy importante el aspecto presencial, así es que los que se lleguen a poder, digamos, por geografía, pues sí me gustaría pasarlos a presencial. Perfecto, Felipe. Estuvo muy interesante. Te agradezco tu exposición siempre muy
muy didáctica y clara de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Muchas gracias, Enrique. No, pues es al revés, lo sabes. En un futuro regresas a darnos alguna muestra de cómo se trabaja en terapia cognitivo-conductual con niños. Eso me llama mucho la atención porque pues las creencias a lo mejor son actuadas en los juegos, como tú dices. Sí. Ahorita me acordé de un niño que tenía, el juego se llamaba El fantasma de los McGregor y había dos personajes, el miedoso y el fantasma. Y le digo a mi paciente, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser el miedoso. Eso ha de ser interesante, ¿no? Sí, claro. Detrás de esa conducta de escoger una piececita que era un fantasma, hay una serie de creencias, por lo que tú me estás diciendo. Es correcto, es correcto. Sí, es súper interesante el trabajo con niños. Va que va. Felipe, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Muchas gracias, Enrique. por ayudarme a nutrir el canal. Perfecto. Muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia. Hasta luego. Hasta luego.